Hace poco me topé con una de las banderas rojas más tóxicas que tengo. No sé confiar en la gente y no es ninguna coincidencia que me interese tanto convertirme en científica y estudiar el cerebro para poder entenderlo desde un lugar de evidencia sólida, que necesita ser replicable y que necesito ver estudios que tengan suficiente potencia, es decir, más de 108 participantes para que yo los pueda considerar lo suficientemente creíbles, porque si no veo, no creo. Me comencé a dar cuenta hace unos meses que comencé un vínculo de pareja. Una persona que realmente nunca me ha dado ni un solo indicio para no confiar. Sin embargo, hay cierta realidad en el hecho que se dice que las relaciones de pareja va a ser lo más parecido y más íntimo que vas a llegar a conocer a otra persona, que no sean o tu mamá o tu papá. En esta relación, poco a poco, me he dado cuenta de qué tan integrado en mí estaba este sistema de esperar la tragedia. Y no solo eso, sino tenerme que cuidar de todos a mi alrededor. Comenzando con cosas demasiado simples, a él y a mí nos encanta correr. Y aquí en el Reino Unido, en las montañas, hay vallas que tienes que abrir o tienes que saltar para poder seguir tu camino. Desde el inicio de nuestra relación, él siempre corre más rápido para estar ahí, para abrir la valla, para que yo no me tenga que frenar o para ayudarme a saltar hacia el otro lado. Y me di cuenta que mis pensamientos son muy catastróficos. Yo pensaba, seguro la siguiente ya no me la va a abrir. Después de 10 yo decía, esa ya no me la va a abrir. O si me la abre, a lo mejor y lo va a hacer de malas porque ya se cansó por hacerlo. Y a lo mejor y si me ayuda a saltar, a lo mejor y me tira porque no está prestando atención y ya se cansó. La narrativa en mi cabeza no era más que catastrófica. Esto se tradujo en varios escenarios. Desde con quién habla y por qué no guarda ciertos números, hasta un día desapareció el detergente de mi casa y yo automáticamente pensé que él se lo había robado. Mientras escribo esto me doy cuenta de lo absurdo que es porque estamos hablando de alguien que nació para trabajar, ama la ganadería y todo lo que googlea en su celular son diferentes tipos de pájaros, diferentes tipos de cerditos, cómo crecer un árbol sano y cómo darle cirugía a un árbol que no está tan sano. Lo que imprimió en mí la pregunta, ¿quién me hizo tanto daño como para no poder confiar en que le puedo compartir mi corazón a alguien y no lo va a dañar? Bienvenidos a un episodio más de Lugar Correcto. Mi nombre es Cintia Luna, soy neuropsicóloga y soy la host de este espacio. El día de hoy vamos a hablar de un tema que a mí y a muchos científicos nos apasiona. ¿Cómo se construye la confianza? ¿Qué tienen en común las economías mundiales estables y prósperas y los niveles de confianza que tienen entre sí sus habitantes? Vamos a hablar sobre lo que pasa en el cerebro cuando construimos confianza y al final del episodio te vas a llevar 8 componentes que son esenciales para construir confianza sin que te vean la cara. Aparte de eso, vamos a hablar un poquito sobre cómo saber cuándo sí podemos confiar en las personas. Y te vas a llevar uno de esos checklists como para decir, ok, estos son lugares fértiles en los que sí se puede construir algo. Con ellos vas a utilizar estos 8 componentes porque las relaciones son de 2 personas y el terreno tiene que estar fértil y la otra persona tiene que querer construir contigo para que se pueda realmente construir lo que venimos a hablar en este episodio, que es la confianza y los 8 componentes de la confianza. Si no lo has hecho aún, me encantaría si pudieras apoyar al canal suscribiéndote o compartiendo este episodio con quien tú consideras que podría resonar. Pero primero que nada, ¿qué es la confianza? Hay varias definiciones que hemos podido encontrar en diferentes campos, pero visto desde un lugar general, se nos dice que la confianza es esta expectativa positiva que le ponemos en otras personas y esta expectativa de que va a actuar de manera beneficiosa o por lo menos no nos va a hacer daño. Incluso cuando no existe ningún método de tener una garantía o controlar el comportamiento o la situación que estemos viviendo. Desde la neurociencia, Paul Sack, que es el superestrella de este episodio,
En este campo, él nos dice que la confianza es el pegamento invisible que mantiene unidas a las sociedades, ya sean de 2 personas, un grupo familiar de 5 personas o hasta una nación entera. Y que es una respuesta neuroquímica mediada por la liberación de oxitocina, la hormona del apego, que se estimula cuando sentimos que alguien es digno de nuestra apertura. En la psicología, según Major, Davis y Schumann, que son las personas que se han dedicado a investigar esto a fondo, la confianza es la disposición de una persona a ser vulnerable frente a la otra, basada en la expectativa de que la otra va a actuar de manera beneficiosa para el vínculo. Desde la sociología, Nikolaus Luhmann, un alemán, nos enseña que la confianza reduce la complejidad del mundo y nos permite actuar sin tener que verificar cada paso que damos en un entorno que está lleno de incertidumbre. Él dice que la vida es incertidumbre y el que tengamos confianza no solo en la vida, sino en a lo mejor un poder superior o otros seres humanos reduce la complejidad que nos trae la incertidumbre. Lo que podemos ver que todas estas definiciones tienen en común es que la confianza es una apuesta emocional. Una elección de vulnerabilidad con la esperanza de reciprocidad, aun cuando realmente no se tienen garantías de que los demás se van a comportar de manera íntegra y van a honrar esa confianza que tú les estás poniendo en ellos. No significa cerrar los ojos, sino elegir con mayor claridad. Y en dado de que existan las condiciones correctas, abrirte y ser vulnerable y mostrarte a la otra persona para que se pueda realmente construir un vínculo que hace que se reduzca la complejidad de la incertidumbre en la que vivimos y la que es la vida. Quiero primero dejar claro que la confianza no es una emoción. Muchas personas dicen la confianza es la base de todas las relaciones, sin embargo, muchas veces se cree que es una emoción y no tiene nada que ver con eso. La confianza es un comportamiento que se tiene que exhibir con frecuencia, con muchísima consistencia para que realmente pueda construir una base sólida entre 2 entidades, una familia o una nación entera. Y la realidad es que no con todos se puede construir. Antes de comenzar el episodio y antes de darte los componentes de la confianza, te voy a dar un checklist sobre las personas con las que sí se puede construir. Una persona que es altamente confiable respeta tus límites. Una persona que te quiere y en la cual puedes confiar, cuando ve tu dolor siente empatía. Y es lo que te duele a mí, me duele a mí. Porque sé que un vínculo es de 2 y que las cosas que yo hago influencian tu comportamiento y las cosas que tú haces influencian el mío. Y estos son principios básicos de la interdependencia. Para ser una persona también confiable, uno hace lo que dice que hará y nunca promete algo que no vaya a poder cumplir. La tercera es la responsabilidad. Responde a sus errores, ofrece disculpas y repara el daño. Una persona en la cual puedes confiar no solo se disculpa y dice tienes toda la razón, lamento haberte hecho sentir de esa manera, sino que cambio el comportamiento. Porque una disculpa sin cambio de comportamiento muchas veces termina siendo una manipulación. La tercera es que es una caja fuerte y no comparte las experiencias íntimas que le compartes desde la vulnerabilidad de tu corazón con otras personas. No es información que le corresponde a otras personas más que a ti mismo o personas con las que es un grupo y se sabe de esta situación que tienes. A lo mejor y se puede comentar en dado caso de que sea una familia. Sin embargo, muchas veces son personas que son cajas fuertes, que tu secreto y tu vulnerabilidad, tu tristeza, tu inestabilidad humana está a salvo con ellos. La tercera es que tiene integridad. Piensa, dice y hace de la misma manera. Es congruente con lo que piensa, con lo que dice y con lo que hace. Y practica sus valores. Son personas que tienen sus valores muy bien establecidos y dicen, estos son mis valores. Son abiertos ante ese tipo de valores que tienen y los declara, y no solo los declara, sino que actúa en base a esos valores. La tercera es que no emite tanto juicio, que entiende
que la vida está hecho de altos y bajos y cuando una persona se muestra vulnerable simplemente sabe que eso es parte natural del ser humano y que todos tenemos partes vulnerables dentro de nosotros y que partes de las relaciones humanas, sobre todo las más íntimas, representa tener contacto con esas partes vulnerables. Muchas veces hay muchas amistades que solo se hablan para pasar bien el rato y hay otras amistades que son para esto y otras amistades que son para esto. Y bueno, algo por lo que me considero promotora de las relaciones es no normalizar esta desconexión de traigo estas partes de mí, pero no estas partes de mí, sino que mostrarse en las relaciones como somos, en su totalidad. Y todos los seres humanos creo que podemos recaer en lo que decía Michael Foucault, estamos locos, y los que no estén conscientes de esa locura están aún más locos, y a eso sí hay que tenerles cuidado. Sin embargo, los seres humanos somos así, es la naturaleza del ser humano, somos irracionales, somos emocionales, somos más frágiles de lo que nos gustaría y en sociedad todos cooperamos mejor. Y en sociedad con confianza que se cultiva, que se respeta, que se aprecia y que se honra, funcionamos muchísimo mejor. Además de esto, queda mencionar que una persona altamente confiable es generosa, es empática y extiende interpretaciones generosas de sus intenciones y de las acciones con las intenciones de las otras personas. Súper generosa y Alain de Botton, que es uno de mis filósofos favoritos, lo dice muy bien. Estar en una relación de pareja necesita ser flexible porque vas a tener que ser muy generoso con la interpretación que le vas a tener que dar al comportamiento de la otra persona porque no siempre está queriendo hacerte daño. Muchas veces hace las cosas porque no se da cuenta y lo único que tenemos que hacer es, oye, por favor, esto me molesta. Y Alain de Botton realmente tiene una de mis visiones favoritas ante las relaciones, sobre todo de pareja, pero también las relaciones en general. Es una persona que escribe un libro que se llama El viaje terapéutico, que es uno de mis favoritos, por si los quieren ir a ver. Pero, ok, no es coincidencia que estadísticamente hablando, los países más pobres son aquellos que tienen un puntaje muy bajo de confianza entre sus habitantes. Literalmente, no confiar nos hace pobres. No confiamos en nuestro gobierno, no confiamos en las personas a nuestro alrededor y todos los que venimos de Latinoamérica, en especial México, cuando la inseguridad ha incrementado, pues es que no confiamos en nadie y entonces alguien se te acerca y no le vayas a dar mucha información y bajo perfil, etcétera, 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 porque hay una desconfianza enorme y vivir culturalmente en un lugar en el cual todo el tiempo te tienes que cuidar, obviamente deja huella y obviamente deja algo marcado, el contexto social y después se penetra, a lo mejor y a sistemas familiares y a lo mejor y se penetra a relaciones de pareja y no confiar, primero que nada, nos mantiene pobres, pero pobres en muchísimos aspectos, no solo monetariamente. Hay un análisis de datos patrocinado por una compañía que se llama Gallup. Han analizado por décadas el nivel que tienen los empleados, el nivel de compromiso que tienen los empleados y el desempeño de las empresas. Lo que han hecho es recopilar una base de datos y compararlas con resultados de miles y miles de organizaciones alrededor de todo el mundo. Tienen una muestra para Latinoamérica, tienen una muestra para Europa, tienen una muestra para Estados Unidos, para poder encontrar patrones, correlaciones claras entre el compromiso de los empleados y la rentabilidad de un negocio. ¿Qué encontraron? Se preguntarán ustedes ahí en casita. Los equipos más comprometidos, los empleados más comprometidos tienen 21% más de rentabilidad, 17% son más productivos, tienen 41% menos ausentismo, es decir, se enferman menos, 59% menos de rotación empresarial. Y el compromiso, ellos dicen que está definido por una conexión emocional con el trabajo y con el equipo, la comunidad. Sentir que tu trabajo tiene un propósito y que ese propósito lo compartes con un colectivo y por eso desarrollas esa conexión emocional. Que también disfrutas de las oportunidades de aprender y crecer y es un entorno en el que recibes reconocimiento frecuente, en donde te sientes escuchado, donde te sientes valorado no solo monetariamente, sino como ser humano en lo que traes ahí todos los días. Esto nos demuestra cómo construir culturas de confianza y conexión.
Sin embargo, Paul Sack, como ya lo mencioné antes, el superestrella de este episodio, fue aún más profundo en este tema y se puso a estudiar qué papel jugaba la oxitocina en todo este rollo del compromiso cultural. Dar mejores sueldos a los empleados no necesariamente va a hacer que se comprometan más. Por lo menos a lo mejor y los primeros 3 meses sí se van a comportar y van a ser súper sonrientes enfrente del jefe, pero llega un momento en el que se empiezan a acostumbrar a ese sueldo y si no sienten este vínculo de propósito y conexión emocional, van a dejar de rendir igual y siempre van a querer más y más y más y más. Entonces mi tiempo vale más, ahora quiero esto y va a ser un vacío sin poder llenar. Pero Paul estaba determinado a entender cómo la cultura empresarial afecta la rentabilidad del negocio. Entonces empezó a medir la actividad cerebral de las personas mientras trabajaban. Sus investigaciones han sido replicadas múltiples veces y han logrado determinar 8 pasos para que todos podamos tomar acción directa para incrementar la confianza que tenemos no solo en nuestras organizaciones, sino en una relación de pareja, una familia o en una institución educacional. Pero antes de que le diga los 8 pasos, vamos a adentrarnos en la ciencia. Lo que se sabe hasta ahora es que hay una señal neurológica que nos dice en quién sí confiar y en quién no. En los animales se ha visto que nuestro transmisor estrella del episodio, la oxitocina, se estimulaba cuando un animal se sentía a salvo. Y que cuando se acercaba a otro que no estaba a salvo, emitía lo contrario, que es el cortisol, esta sensación de alerta. Pero antes de Paul, nadie lo había hecho en los humanos y nadie había investigado qué pasaba en el cerebro de los humanos cuando confiaban o cuando desconfiaban. Entonces ahí fue cuando Paul y su equipo decidieron emitir una tarea de toma de decisiones. Los participantes tenían que escoger el monto que podían o no enviar de dinero a unos extraños, sabiendo que al mandar ese monto se le iba a triplicar a la persona que lo recibiera y que la persona que lo recibiera podría o no compartir el dinero con ellos. Lo que pudieron encontrar fue que mientras más dinero recibían los participantes, más oxitocina estimulaban en sus cerebros y que mientras más oxitocina estimularan sus cerebros, más eran dignos de esa confianza de los participantes que se lo enviaron. Es decir, como si esta oxitocina me diera la empatía que necesito para poder compartir lo que tengo. Como ya me dieron algo, ahora tengo que ser digno de esa confianza que ya me dieron. Exactamente el trabajo que estaba haciendo la oxitocina, en este caso, es que estaba disminuyendo el miedo a confiar. Pero, ¿qué es lo que promueve o amplifica la oxitocina? ¿Y qué es lo que le inhibe? Es decir, ¿qué es lo que hace que no se estimule tanto? La empatía, el sentir empatía, la definición de empatía es poder sentir lo que el otro o familiarizarte con lo que el otro está sintiendo. Y lo que lo inhibe es el estrés crónico. Eso explica por qué cuando estamos estresados somos peores personas. O bueno, por lo menos yo no sé escuchar cuando estoy súper estresada, como que solo quiero hacer, espérenme tantito, déjenme resuelvo, pero no somos los mejores seres humanos cuando estamos súper estresados. Y esto fue un parteaguas para que muchos estudios que investigaron la relación de las hormonas del estrés junto con la oxitocina y cuál era ese desempeño de cortisol, oxitocina y el desempeño de la productividad de la creatividad de las personas dentro de culturas empresariales. Como al principio del episodio establecimos que la confianza es un comportamiento, ahora sí llegamos a esa parte del episodio donde hablamos sobre estos 8 comportamientos que uno tiene que exhibir para que se promueva la confianza, se construya. Es algo que es todos los días y que una vez que se rompe la confianza, cuando hay una infidelidad, cuando hay una mentira, cuando hay algo, no solo rompes la confianza contigo mismo cuando dices una mentira, el daño te lo haces a ti mismo porque no puedes mantener tu palabra y daña muchísimo tu autoconcepto cuando mientes, sino que también cuando mentimos a los otros, guardamos secretos, hay esa privacía, generamos una distancia entre las personas. Una distancia que después es cubierta por resentimiento. Entonces, por ejemplo, cuando hay una infidelidad, esta confianza que tarda tanto en construirse y tanto esfuerzo en elaborarse y en estar ahí presentándote todos los días, se rompe y se tiene que esperar de cero. Se tiene que reemplazar lo que se rompió.
Y muchas veces es empezar de cero, porque ahora, ¿cómo te voy a creer que lo que me dices es cierto? Entonces, eso es algo, si todos supiéramos el daño que se hace en un vínculo cuando mentimos, cuando somos groseros, cuando minimizamos, cuando no validamos, cuidaríamos muchísimo más de nuestros vínculos afectivos, tanto como si fuera nuestro salario que nos va a mantener vivos, porque literalmente el tener un buen núcleo va a determinar la calidad de tu vida y la satisfacción de tu vida. Y si supiéramos cuánto trabajo cuesta volver a reconstruir un vínculo que se rompió, cuidaríamos muchísimo más de ellos. Pero lo primero que se necesita en este componente de la confianza es el reconocimiento. Puede que algunas personas sientan que son muy demandantes de atención o que no deberías de necesitar validación externa. Sin embargo, para saber que uno existe, necesita del otro. Así es como los seres humanos sabemos que existimos. Tenemos estas neuronas espejo que cuando el otro nos valida internamente de chiquitos y cuando nos estamos desarrollando, así es como aprendemos, yo existo, tengo un cuerpo, soy una entidad, soy un individuo. Entonces todos necesitamos este reconocimiento. El reconocimiento tiene un impacto muy, muy grande dentro de la confianza, especialmente cuando es de inmediato, cuando es después de una meta que se alcanzó, pero no es solo cualquier tipo de reconocimiento. Para que se pueda establecer la confianza, este reconocimiento requiere ser público, inesperado y tiene que venir de otros. El que te reconozcan públicamente no solo te hace sentir mejor sobre ti mismo, sino que también inspira a los demás a alcanzar. Ponen esta barra de excelencia de ¡wow! Se le está aplaudiendo porque hizo eso. Y entonces también promueve la excelencia. Barry V. Myla, una compañía que empezó desde 1885 y cuando te pones a cuestionar el cómo una empresa ha durado desde 1885, pues fue porque entendieron este componente muy bien. El fundador de esta empresa tenía un modelo muy claro de liderazgo. Desde un punto de vista humana, él decía, trata a tu gente como si fueran tu familia y cuidarán de ti como si tú fueras familia. Chapman comenzó una dinámica en la que todas las plantas, o por lo menos la que tenían al principio, que solo era una, anualmente se seleccionaba una persona que fuera el colaborador del año. Y todos los empleados tenían que escribir una carta de por qué eligieron a ese colaborador. Al final del año se organizaba una fiesta en donde el ganador se iba a revelar. Invitaban a los familiares y a los empleados que tenían con propósito de reconocer públicamente. En la ceremonia se empezaba con leyendo las cartas que habían escrito los empleados y los colegas diciendo yo escogí a esta persona, por tanto intenté encontrar esas cartas porque dicen que eran súper motivadoras, pero no las pude encontrar. Sin embargo, se le agradecía después poniendo los puntos de todas las cosas que no hubieran sido posibles si ese colaborador no hubiera estado presente y se le mostraba que era indispensable dentro de la compañía, que a lo mejor y sí podrían encontrar otra persona, pero que había algo especial que él había aportado que hizo posible muchísimas otras cosas y después revelaban al ganador y le daban un coche deportivo para manejar por 2 semanas. No se lo regalaban completo, eso sí lo chequé. Nada más se lo daban por 2 semanas. Pero el éxito se debe a que incluya a todos los empleados. O sea, no es solo como que las personas en posiciones de poder pueden elegir quién es el empleado del año, que el reconocimiento es público y que hay una genuina intención de agradecer la contribución. ¿Y para qué ir para tantos extremos para hacer sentir escuchados a los empleados? Chapman lo entendió muy bien. Hizo que creciera de una sola planta a 1,342 plantas que producen $2.8 billones de ganancias después de impuestos. Él lo entendió muy bien y creo que para poder testificarlo tiene pues obviamente sus ganancias anuales. Pero el segundo componente es uno de mis favoritos y es el inducir el estrés de manera retadora y de manera sana. Las hormonas del estrés tienen una fama de ser súper malas, que hay que evitarlo a toda costa, pero en buena cantidad el estrés puede hacer que las personas se esfuercen para alcanzar una meta por sí solos y que se sientan mejores sobre sí mismos, sobre todo si viene de un reto que ellos eligen. Para poder establecer metas que induzcan el estrés de manera moderada se necesitan 2 cosas. Las metas tienen que ser medibles y alcanzables. Imagínate que
tienes una meta que es estratosférica, como yo, hacer una review sistemática de 30 diferentes journals que tengo que hacer de lobectomía, siento que nunca voy a acabar. Y a veces estoy tan cansada que digo, chin, ya leí 2 apenas y me tardé 2 semanas entendiéndolas profundamente. Imagínate 30. Sin embargo, creo que todavía estamos en esa meta que es difícil pero alcanzable. Pero las metas tienen que ser alcanzables, lo suficientemente difíciles, exquisitamente sensibles y difíciles. Rayando en... Tienen que generarnos un poquito de miedo de a lo mejor y no las vamos a lograr, pero tienen que ser alcanzables y tienen que tener un punto de terminación. Teresa Amabile es una investigadora de Harvard que estudia el progreso de metas a largo plazo. Después de leer 12,000 entradas de diarios de personas, concluyó que el 76% de los diarios contenían que el día perfecto de las personas era el haber logrado progreso dentro de sus metas. Además de tener retos en conjunto y solucionarlos y conquistarlos dentro de una empresa o dentro de una cultura familiar o dentro de una relación de pareja, genera esta sensación de intimidad que es irreemplazable. Por eso muchas historias, o bueno, muchas parejas después de muchos años ya tienen vínculos que son inquebrantables, porque hay una historia y han vivido cosas juntos, muchísimos cambios, tantos retos que generan seguridad de que pase lo que pase, esta persona va a estar a mi lado porque ha estado durante todas las situaciones. Aquí sería prudente recalcar que no es bueno darle a las personas una recompensa que no se hayan ganado. Y así como sí es importante tratar a los empleados de una cultura familiar, una relación de pareja, no es bueno darles y hacerles todo, porque la traducción de eso es, espérate, tú no tienes la capacidad para hacerlo tú solito, entonces yo te lo doy, y eso inhibe el que las personas puedan valerse por sí mismas y realmente hacerlo solo. Cuando lo haces solo o cuando te pones una meta y tú la consigues, y sí tienes ayuda, pero no tanta así de que te resuelven el examen, pues te sientes muy bien contigo mismo y vas construyendo esa autoestima y te vas sintiendo cada vez más capaz de ponerte o exponerte a metas muchísimo más complicadas. El tercer componente es darle a las personas su autonomía. Viene muy ligado a el no les resuelvas la vida a unas personas, no le des las respuestas del examen a una persona, deja que viva su proceso, y hay que enseñar que hay que trabajar y hay que esforzarse porque aparte estimulas dopamina y ese placer de haber trabajado duro va a perdurar más si te esforzaste por conseguir lo que quieres. Pero el tercer componente es que no le quites a las personas su autonomía. En el 2014 se hizo un survey enorme entre el grupo Citi y LinkedIn. Lo que encontraron fue que el 50% de los empleados preferirían dar el 20% de su aumento con tal de que les dieran un poquito de control sobre el proyecto que estaban teniendo. La autonomía promueve la creatividad y la innovación. Las personas tienen diferentes formas de lidiar con el conflicto, lo que hace que traigan resultados diferentes. Y que el que no se les esté haciendo micromanagement, el que no se les esté revisando todo el tiempo, hace que también quieran dar resultados dignos de esa confianza que uno está depositando en esas personas. Pero recuerden la checklist, solo hay pocas personas que son confiables, hay que elegirlas bien para poder construir esta cultura. Y hasta en las empresas es lo mismo, hay que saber qué tipo de perfiles son confiables, tienen un propósito y están alineados con los valores de una empresa para poder realmente construir con ellos esa confianza de darles la autonomía y dejarlos hacer y que no requieran de micromanagement. Para esto se hace un análisis de riesgo y siempre cuando la libertad no sobrepase ningún riesgo económico que podría resultar catastrófico, se debería dejar de actuar con libre albedrío. Es decir, yo deposito mi confianza en ti. Si algún día tú decides traicionarla, las consecuencias es que este vínculo se va a fracturar. Y creo que debería de ser una consecuencia lo suficientemente seria. El ejemplo de esto está en la inversión que se hizo por muchísimos años para el desarrollo de los coches eléctricos en Estados Unidos. Hasta que un día el gobierno se hartó y dijo, ¿saben qué? Van a haber $2 millones porque hay muchos ingenieros en este proyecto y no lo han podido resolver. Quien sea que me resuelva el proyecto de los coches eléctricos y que puedan ir por un desierto, manejar el desierto de Mojave en menos de 10 horas, le damos $2 millones. 2 años más tarde, unos estudiantes de ingeniería de Stanford ganaron el reto. El cuarto componente es
dejar elegir a las personas, no tenerlos como rehenes de que si no haces esto, entonces me voy o te corro. Es importante que así como se les da su autonomía, se les dé el poder de elegir desde su libertad. Es decir, esto es lo que hay, eliges estar aquí, pues estas son las reglas de interacción, las tomas o lo dejas. Y que ellos con su libertad decidan si eso lo toman o si lo dejan. Las personas tienden a quedarse en lugares en donde se sienten bien sobre sí mismos y eso incluye trabajar en proyectos que les beneficia, los satisfaga. Y esto no quiere decir que el que uno le dé la total libertad a una persona, uno no analice cuál fue el costo y cuál fue su contribución. Y en las relaciones personales es exactamente igual. Esto es lo que hay. Aquí se tiene que hacer un renuevo de contrato todos los días para poder seguir construyendo. Y vuelvo a elegir estar aquí. Y desde mi libertad vuelvo a elegir estar aquí. Y es entender que hay muchísimas otras posibilidades para mí que podría estar eligiendo. Pero parte del amor es que desde mi libertad yo elijo estar aquí. Y no solo elijo estar aquí, sino que renuevo ese contrato cada 24 horas. Porque las relaciones son trabajo duro. Son trabajo. Se tiene que invertir, se tiene que cultivar. Y creo que todos podemos realmente concluir en que las relaciones, tenemos energía limitada que podemos dedicarle a unas relaciones, pero tenemos que priorizar las cuales queremos que duren íntimamente por muchísimos años. El siguiente componente es que se tiene que compartir la información abiertamente. ¿Cuántas veces no hemos sido testigos de personas cuidando su información para no compartir? El compartir la información abiertamente es esencial para poder cultivar la confianza. En un estudio empresarial se registró que solo el 40% de los empleados tenían idea de a dónde iba la compañía o de qué estaba pasando y que solo los empleados en las posiciones más altas tenían realmente información sobre ciertos proyectos, que hacía que los demás se sintieran excluidos y que no se sintieran parte del propósito del colectivo. El no querer compartir información deja a las personas con una sensación de mentira, de misterio, pero más importante, de falta de conexión, esta conexión emocional. Joel Gascoigne llevaba esto al extremo y reporta los salarios de su compañía en su página de redes sociales, que van a ver ustedes aquí en pantallita. No creo que todos tengamos que ir tan lejos como Joel. Sin embargo, en las relaciones de pareja es exactamente lo mismo. El comunicarnos abiertamente, en las relaciones en general, la comunicación abiertamente cuando algo no nos parece o se siente mal es fundamental. Y es la única manera de dejar que los otros nos vean. El sexto componente es que intencionalmente construyamos relaciones. Como ya lo dije antes, las relaciones son trabajo, que se requiere de comunicación, que se requiere de entendimiento y que se requiere de un motivador generativo. Es decir, tu bienestar me importa tanto como el mío. A través de la comunicación vamos a hacer que tú ganes y que yo gane dentro de esta relación. Cuando hay un interés genuino sobre lo que le duele a una persona, lo que le gusta a una persona, lo que no le gusta, cómo le va con su familia, automáticamente una persona se siente más valorada. Sea un empleado, sea una amiga, sea una pareja, sea un hijo, sea una mamá, sea un papá. El siguiente componente es facilitar el crecimiento de toda la persona, no solo de las partes que te benefician a ti. El crecer y el evolucionar como ser humano es fundamental y que alguien te acompañe a hacerlo es lo mejor para cualquier relación. Ya sea tu jefe, ya sea tu empleado, ya sea tu pareja, ya sea tu papá, tu mamá, tus hijos. Las empresas de Adobe empleaban este modelo ya que se enorgullecen de forjar empleados que los lleve a realizarse como personas también. Es más, hasta le preguntaban, ¿lo que estamos haciendo te está ayudando para prepararte para la siguiente milestone de tu carrera? Es decir, abrir tu propia empresa o ir a un trabajo en donde te paguen mejor o a un lugar en donde estés mejor. En las relaciones de pareja y cualquier otra relación es exactamente lo mismo. El ver crecer y acompañar a una persona en su sanación, en su proceso de evolución de la vida, es clave aun cuando eso no significa que directamente te beneficie. Un ejemplo de esto es como cuando hay cierto patrón dentro de una relación. Y como siempre se han hecho las cosas así, y a lo mejor nunca le había molestado a la persona o no estaba consciente de que le había molestado, y un día dice, ¿sabes qué? Esto que no me molestaba ayer, ahora me molesta. Puede que la otra persona se había estado beneficiando de que eso previamente no le molestara a esta otra persona, pero ahora tiene que acomodarse a la nueva situación mostrando empatía y entendimiento por esta nueva parte que se ha desarrollado dentro de la persona y este límite que simplemente quiere implementar en la relación. El séptimo componente es enseñar
vulnerabilidad. Ni los mejores líderes lo saben todo. Y al final de cuentas, no importa cuánto poder tengamos, todos los seres humanos seguimos intentando lidiar con la incertidumbre de la vida. Cuando uno es auténtico y transparente sobre lo que uno no sabe o lo que a uno le duele, los otros estimulan oxitocina al ayudarte y al poder brindarte esta confianza de que te puedes recaer en ellos. Y estimulan esta oxitocina al poder ser de servicio para ti y para los demás. Activa muchísimo este sentido humano natural de querer cooperar. El generar más confianza no solo nos va a hacer mejores líderes, sino mejores parejas, mejores hermanos, mejores hijos, mejores amigas, mejores amigos, mejores seres humanos más productivos y innovadores. La confianza se cultiva todos los días. Y tenemos que entender que en el momento en el que hacemos algo para traicionarla o para romperla, se tiene que reconstruir lo que se destruyó. Y que eso a veces toma muchísimo más tiempo del que nos gustaría. Nos gustaría ponerle una curita y decir, varita mágica, ya se resolvió, pero no. Si se tarda tantos años construyendo un vínculo de confianza, imagínate cuántos años no se va a tener que tardar o cuántos meses para reconstruir esa confianza. Para cultivar la confianza se requiere decir claramente cuál es nuestra dirección, qué es lo que queremos, darle a las personas lo que necesitan para alcanzarlo. Es decir, ¿me quieres acompañar en esta dirección? Si me quieres acompañar en esta dirección, necesito que hagas ta. Lo puedes hacer, explicarles el por qué quieres que lo hagan. Y la tercera cosa es quitarnos de su camino y esperar que esa confianza que les estamos brindando sea recíproca y se comporten a la altura de nuestra confianza. No se trata de ser un barco como jefe o de esperar menos de nuestras parejas o de nuestras relaciones interpersonales. Se trata de hacer responsables a los demás por sus acciones sin tenerles que hacer recuento de cada una de ellas. En otras palabras, se trata de tratar a las personas como lo que son, adultos responsables. Quiero cerrar el episodio con el entendimiento de que no hay nada dentro de nuestro cerebro que no debería de estar ahí. Y que si desconfiamos es una respuesta completamente natural a un entorno que ha forjado esa desconfianza. Sin embargo, hoy como los adultos que somos podemos elegir confiar y elegir construir y emitir estos comportamientos de confianza y elegir a las personas confiables para que podamos desarrollar esta confianza. Me encantaría escucharte en los comentarios si has tenido una experiencia similar, si tienes tu propio checklist personal de en quién sí confiar y en quién no. Y recordarte que tengo 6 espacios disponibles por si te gustaría trabajar conmigo personalmente, 1 a 1, para conocer tu historia un poquito mejor si es que la desconfianza te genera muchísimo conflicto. Pero sin más que decir, te dejo con los links ahí abajo para que puedas checar la evidencia que se utilizó para este episodio y un QR que te puede llevar a mi calendario personal en el que vas a ver las horas disponibles que tengo. Pero sin más que decir, te mando un abrazo y nos vemos en el próximo episodio.